Pero Él es Padre por sobre todas las cosas. ¿Cuántos tienen hijos pequeños aquí? Levanten la mano. Okay. ¿Hijos grandes? Ok. ¿Cuántos tienen hijos en total? Ok, la mayoría. ¿Usted se imagina llegando donde... su hijo llegando donde usted, mi Sharon, mi Samuel, ¿cierto? Diciendo, ¡oh, gran padre! ¡Amadísimo padre! Gordito. Yo llego hoy ante ti para pedirte. Y comenzamos a tener, o comienzan a tener un lenguaje en ese estilo. ¿Y uno qué pensaría? Se enloqueció. Se enloqueció. Él es Padre. Y quiere una relación con nosotros como en el Edén. Él quiere pasear con nosotros. Nosotros tenemos desde la creación, porque ese es el diseño de Él, tenemos la capacidad y cualidad de receptar la presencia de Dios en nosotros. Su espíritu en nosotros. Su presencia en nosotros. Que fue cortada por el pecado en el Edén, pero que ahora en Cristo Jesús vuelve. Aleluya. Y Él derrama de su espíritu sobre toda carne. Carne. Esta carne. Topa a tu hermano o a tu hermana de lado en el hombro y dile, esta carne. Y es que nuestro cuerpo está diseñado, nuestro ser está diseñado para ser el templo de Dios. Es decir, donde Él habita, Él decidió habitar en nosotros y con nosotros y a través de nosotros. Aleluya. Ese fue el diseño de siempre y no ha cambiado. La obra de Cristo es una corrección al desvío. Pero el plan sigue siendo el mismo. Así que todo, absolutamente todo lo que está escrito en la Biblia y lo que no está escrito nos enteraremos cuando estemos en su gloria. Amén. Todo tiene que ver con esto. ¿No dijo así Jesús? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Amén. Allá les espero. Aleluya. Amén. El Padre tiene unas moradas maravillosas, eternas, para sus hijos. Y ahora sí, eternas. Porque la muerte será vencida. ¡Qué glorioso! Así que no importa qué raza tengamos en esta tierra, de qué origen, nacionalidad, idioma, estatura y peso tengamos acá, el punto es que Dios tiene un propósito contigo desde antes de que existas. Y el propósito es que tú seas su imagen y su semejanza en esta tierra y en la vida venidera. Él restaura su relación con nosotros a través del sacrificio del Cordero perfecto que Él mismo proveyó para el sacrificio del perdón de nuestros pecados, su Hijo unigénito, clavado en la cruz, derramando la sangre hasta la última gota. Nadie le obligó, fue voluntariamente, a pesar de que no quería.
Y lo podemos ver en Getsemaní. Ahí está, 3 veces le dice al Padre: Padre, si solo es posible, pasa de mí esta copa. Pero las 3 veces que volvía donde sus discípulos estaban durmiendo, no era posible. Tenía que suceder. Y yo me imagino el corazón del Padre. Mirando a su Hijo llorar. Y suplicarle, no una vez, 3 veces: Padre, si solo es posible, no me dejes ir a la cruz. Y el Padre cayó. Y yo creo que el Padre lloró. Pero era necesario, porque no había otra manera de llegar a ti, a ti, a ti. Y darnos salvación. Y el Hijo fue sacrificado. Murió, le enterraron y al 3er día resucita. Y vence la muerte. Esa muerte que a ti y a mí nos espera en el futuro, pero que ya está vencida por Jesús. Amén. Y aunque muramos, viviremos por Él y para Él. Por la fe. La fe en el amor de Cristo en la cruz. ¿Cuánto le debemos? Y fuimos comprados por Él. Y llega al monte de Galilea. Y sucede algo maravilloso. Le dice a sus discípulos, 11, ya no eran 12, eran 11. Uno se quedó en el camino. El próximo sábado en el taller de líderes hablaremos un poco acerca de Judas. Es un tema muy interesante. Judas es una enseñanza impresionante. Solo quiero adelantar diciendo, mira, este Judas no era cualquier discípulo. Judas era un discípulo de un promedio alto entre los discípulos. ¿Y cómo se sabe eso? Bueno, era el tesorero. Cuando se elige un tesorero, se designa un tesorero en un equipo, en un grupo, no coges la peor persona. Escoges la persona que tenga mejores cualidades, promedio para arriba. ¿Sí o no? Claro, por lógica. Y mucho más en el equipo del Señor Jesús. Así que cuando Judas empieza y cuando le dan la tesorería, Judas tenía un promedio alto entre todos los discípulos. Es decir, era un proyecto de discípulo, proyecto de apóstol incluso, porque el Padre para allá estaba llevando a ellos. Era un proyecto de discípulo maravilloso. Un joven talentoso. Una cosa preciosa. Me he quedado admirado y agradecido a la vez al Señor en esta ocasión, cuando visito
esta amada iglesia, mi iglesia, y veo tanto joven maravilloso. Hay muchos jóvenes talentosos. Y están en un proyecto de discípulos maravilloso, lindísimo. Yo veo unos talentos entre ustedes, los jóvenes, que digo, wow, qué bien. ¿Hacia dónde está llevando todo esto el Señor? No es coincidencia de que haya tantos jóvenes tan talentosos. Pero también pienso, ¿qué le pasó a Eva y a Adán en el Edén? Bueno, rompieron prioridades y decidieron usar su libertad, su libre albedrío, para algo que no era la voluntad del Padre. Y nos llevaron con ellos. ¿Qué le pasó a Judas? Pues nada diferente. Judas estaba como 3 años y medio, más o menos, dicen los estudiosos, ahí con el Señor Jesús, cara a cara. Cara a cara, todos los días prácticamente. Y veía cómo sanaba enfermos, resucitaba muertos, enseñaba maravillas. La gente se amontonaba donde él iba porque era tan lleno de amor y tan lleno de poder que sanaba toda dolencia, donde iba, liberaba a la gente, etc. Era maravilloso. Y Judas estaba en el equipo núcleo de Jesús, entre los 12. Y él estaba ahí viendo y ayudando a Jesús todos los días. Y se le volvió eso como costumbre. Y comenzó a perder la sensibilidad que se necesita mantener permanentemente. La sensibilidad a quién es Él, su presencia. Y para él comenzó a ser como normal. Y en su corazón empezó no solo a verlo como normal, sino lo empezó a menospreciar. A tal punto empezó a menospreciarlo que ustedes recuerdan que una de las discípulas, de las mujeres que ayudaban en el equipo, ¿cierto? Inspirada por el Espíritu Santo en un momento de adoración, rompe un alabastro, un frasco de que tenía un perfume carísimo, que tenía el precio de 1 año de trabajo. ¿Cuánto ganaste el año pasado? Con todo y todo. Todo lo que ganaste el año pasado, eso costaba en su contexto ese perfume para ella. Era poco. Era bastante. Y entonces toma el alabastro y no le gotea unas gotitas nomás. Señor, aquí te comparto algo de lo que me has dado. No, sino que rompe el frasco para que nadie nunca más lo pueda volver a usar y sea derramado en su totalidad, el todo de lo mejor. El todo de lo mejor. Aleluya. Y no sabía que en realidad estaba ungiéndolo para la tumba. Porque hay muchas cosas que hacemos por impulso del Espíritu Santo, pero que en realidad tiene un propósito tremendo en el cuadro completo de Dios. Y mientras ella estaba teniendo este acto de sacrificio y de ofrenda voluntaria y de adoración, Judas estaba entre ellos y seguramente
huele el perfume que llenó toda la casa y llega allí y mira el cuadro y en vez de ver un cuadro maravilloso y entrar en ese momento de adoración y de regocijo, él critica. Y lo que dice es, ¡qué desperdicio! Lo que para unos es adoración, para otros es un desperdicio. ¡Qué desperdicio! Hubiésemos vendido esto y hubiésemos dado a los pobres. No le importaban pinto a los pobres. La Biblia dice que era Robado. ladrón. Se había vuelto de ser uno de los perfiles más destacados entre los discípulos, se había vuelto, a pesar de estar con Cristo mismo y en su equipo, a pesar de estar en el ministerio y a pesar de estar en el centro mismo del movimiento, se había vuelto un ladrón. Wow. La imagen del Padre en nosotros solamente puede ser reflejada en la medida de que tan cerca estás de Él. Y aunque Judas estaba cerca físicamente de aquel al cual el apóstol dice, en Él habitó toda la plenitud de la deidad. La plenitud de la deidad estaba en un cuerpo humano, Dios hecho hombre. Y ahí estaba Judas. Y no vio, ni le importó. Y no pudo reflejar la imagen y la semejanza del Padre. María sí. Ahí está rompiendo el alabastro, dándolo todo, porque la única manera, y esto es importante, la única manera de permanecer en su presencia y de adorar en espíritu y en verdad, y de etcétera, 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 la única manera es que nosotros volvamos a Él, y para volver a Él necesitamos rendirle todo. Todo. No un poco, no mucho, no un porcentaje. Todo. Así dijo el Señor Jesús. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Él es el camino, pero no puedes ir por el camino o estar en el camino si tú no te conviertes en lo que Él llamó discípulos. Tú tienes que ser reentrenado para volver a ser el reflejo de la imagen y ser semejanza a Él. El proceso de la imagen y semejanza requiere un proceso en Cristo Jesús. Y no se puede dar ese proceso si nosotros no nos convertimos en discípulos de Cristo. La Biblia menciona, me parece que son como 200 y pico de veces la palabra discípulo para referirse a los seguidores de Cristo. Y solamente con unas 3 o 4 veces menciona la palabra cristiano. Así que el Señor no nos está diciendo que seamos cristianos, sino que seamos discípulos.
Es más, cuando está en el monte de Galilea, con los 11, porque el uno ya se ahorcó, había cobrado dinero por entregar y traicionar al maestro, y ya no está en el monte de Galilea, y Jesús está frente a su grupo núcleo, su gente de confianza, y va a ser ascendido a la gloria y no los va a volver a ver más en este contexto. Y yo no sé qué pensarías tú, pero si estás a 5 minutos de irte y estás con tu gente, no vas a ir por las ramas, vas a ir al punto de lo que es tu prioridad para ellos. ¿Sí o no? ¿Y qué les dice? Vayan y hagan Discípulos. discípulos Todas las naciones. a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ven? Otra vez, restaurando un camino hacia la relación con aquel que dijo, hagamos. Restaurándolo a la comunión con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo. Bautícenlos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y enséñenles todas las cosas que yo os he enseñado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del final mundo. de los tiempos. Amén. Pero esos 11 no iban a estar hasta el final de los tiempos. Pero la iglesia sí. Y este testimonio iba a llegar a través de los discípulos, de los discípulos, de los discípulos, de los discípulos. Y llevamos 2000 años de multiplicación de discípulos. Mal o bien, ahí estamos. Pero la prioridad 3A, la prioridad de las prioridades del Señor, de Dios encarnado, que vino a traernos el mensaje, la luz, la salvación, la vida eterna, cuando sale glorificado y está resucitado, y ese es el Dios al que servimos, a Jesús resucitado, el que dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan. Y el énfasis del verbo está en hacer. No en ir, sino en hacer. Hay 3 verbos en gerundio ahí. Yendo, bautizando y enseñando. Que enseñan el cómo. ¿El cómo qué? El cómo hacer discípulos. Vamos, mientras vamos en la vida, mientras yendo por la vida, mientras eres un mecánico, un estudiante, un profesor, un alumno, etcétera, mientras estás en la vida yendo, haz discípulos. Hagan discípulos, bautizándolos y enseñándolos. ¿Y qué es hacer discípulos? Pues eso mismo que Jesús hizo con sus discípulos. Él les enseñó cómo caminar el camino al Padre. Cómo caminar una vida en esta tierra que refleje el carácter del Padre, el carácter de Dios a los demás. Y dijo, ¿oíste que fue dicho? No matarás. Pero yo les digo que cualquiera que se enoja con su hermano es digno de juicio. Y cualquiera que dice a su hermano estúpido es digno del infierno. Wow. El nivel se elevó. Mateo 5, 6 y 7. El famoso Sermón del Monte.
nos muestra la esencia misma de lo que Cristo enseñó a sus discípulos. Si nosotros solamente viviésemos eso, reflejaríamos un carácter que la raza humana no conoce. El carácter de Cristo. La mejor manera de testificar en una nación, cualquiera que sea, no importa la circunstancia política ni la circunstancia social, histórica que viva, la mejor manera de testificar de Cristo es vivir lo que Cristo nos enseñó, es decir, ser discípulos. Y eso produce sal en otros, produce sed en otros, porque es sal que sala en las relaciones. Y esa gente empieza a preguntar, ¿por qué eres así? ¿Y cómo puedo yo conocer a tu Dios? Porque tienen sed. Y entonces viene un proceso de hacerles discípulos. Si la iglesia fuese una... Y con esto voy terminando. ¿Qué hora es? Todas temprano. 5 para 2. Dijiste que me ibas a avisar 4:45. Ay, Yo pensé que... 2:30. Oh, gracias. Por eso, avisé. está interesante la... Claro, claro. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Si la iglesia fuese una fábrica, supongamos que la iglesia fuese una fábrica, como una fábrica de pasteurizadora de leche, ¿cierto? El producto principal de una pasteurizadora de leche, ¿qué es? Leche pasteurizada. Puede hacer mantequilla, sí, puede hacer yogur, sí, pero si deja de hacer esos productos secundarios, no quiebra. Pero si deja de ser el producto principal, quiebra. Si la iglesia fuese una fábrica, ¿cuál sería el producto principal de la iglesia? Cristo, la imagen de Cristo, Dios. La imagen del Padre. La imagen del Padre en discípulos. Sí, sí, sí. Discípulos. Caminar como el andú. Porque Él nos hizo con la capacidad de receptar su presencia. Y Él dice que donde están 2 o más reunidos en su nombre, allí está Él. Aleluya. Es interesante cómo se ha tergiversado algunas cosas con el paso de la historia. Y esto no es solamente de la época cristiana, sino aún antes de Cristo. Está David mirando por la ventana de su nueva casa hecha de madera, así como las casas finlandesas. Una casa preciosa, hecha de madera, ¿verdad? Y está mirando por la ventana y mira el arca, ve el tabernáculo, que es una carpa como esta, es más o menos, unas carpas. Y ahí estaba el arca del pacto y él siente y dice, yo viviendo en esta casa tan segura, de madera y tan cómoda, y el arca de mi Dios entre